Muy buenos días amigos de Latinoamérica. Despertamos en Ecuador con un día ajetreado, convulsionado por los últimos antecedentes con respecto a Odebrecht. Tal como dijimos días anteriores, esto es una operación que está mezclando la realidad con la ficción para atacar al presidente Rafael Correa, al correísmo y a la Revolución Ciudadana. Hay gente que se está aprovechando de casos reales de corrupción para destruir al presidente Rafael Correa y al vicepresidente Jorge Glass. ¿Qué es el correísmo? El correísmo es una corriente política que nace en la Revolución Ciudadana para cambiar el Ecuador. El Ecuador, que estaba secuestrado por la partidocracia, por los banqueros, fue cambiado gracias a Rafael Correa, que tuvo el valor de enfrentarse con esos poderosos sin miedo, discutiendo todos los días con ellos, enfrentándolos, restregándoles en la cara sus mentiras, sus manipulaciones. Hoy día, por algunas decisiones políticas que hay que respetar del presidente Lenín Moreno, nadie está discutiendo o contradiciendo las mentiras que está diciendo la prensa. Hay algunos personajes que ya están pidiendo al presidente Lenín Moreno que saque al vicepresidente Glass para limpiar de correísmo al gobierno. Señores, esta campaña la ganó el correísmo, la ganó la Revolución Ciudadana, la ganó Jorge Glass, la ganó Lenín Moreno. No pueden cometer el error, creo yo, como analista internacional, de ser pauteados por los medios de comunicación de derecha que tienen un interés súper particular, cambiar el estado de las cosas en el Ecuador. No lo hicieron a través de sus elecciones presidenciales porque perdieron en la urna, pero la derecha, la ultraderecha, está en un plan. El plan es destruir al presidente Rafael Correa. Revisen todos los diarios, todas las noticias, cómo se le acusa injustamente, cómo se le involucra en el caso de Odebrecht. Aquí hay una realidad. Hubo gente que estuvo casos de corrupción, que participó en corrupción, que está siendo juzgada, caiga quien caiga, y la justicia está actuando en el Ecuador. Ya hay ficción. Hay nombres que dio Marcelo Odebrecht, que es un corrupto, es un criminal confeso, condenado a 19 años de cárcel en Brasil, que está emporcando y metiendo a gente honesta como Jorge Glass, Lenín Moreno, Rafael Correa. ¿Para qué? Para destruir el correísmo, que son los que cambiaron el Ecuador durante estos 10 años. ¿Cómo lo hicieron? Expulsando a los gringos de la base aérea de Manta, defendiendo a los trabajadores, implementando un socialismo del siglo XXI, enfrentando a los banqueros, siendo valiente. El presidente Correa arriesgó casi su vida al 30S para cambiar este país. He escuchado algunas voces internas que pueden ser infiltradas incluso dentro de Alianza País pidiendo que salga el vicepresidente Jorge Glass, que el presidente Rafael Correa tienen que dar la cara. Ninguno de ellos estaría hoy día acá si no fuera por el presidente Rafael Correa. Ninguno. Ninguno. No habría correísmo, no habría Revolución Ciudadana, no se hubiese cambiado este país sin el presidente Rafael Correa. Les hago una pregunta. Odebrecht lleva 30 años operando en el Ecuador. ¿Cuántas investigaciones hicieron los gobiernos de la partidocracia? ¿Cuánta gente cayó presa durante los gobiernos de la partidocracia por el caso Odebrecht o por las coimas de Odebrecht? Hay una lista de Odebrecht en donde aparece Matraca, aparece los socialcristianos, aparece mucha gente. Hay otra lista donde aparece el alcalde Roda, donde aparece Mauricio Terán, donde aparece los Creo Suma. ¿Qué hicieron ellos cuando han sido gobierno para perseguir a la corrupción? El único gobierno que ha investigado y perseguido la corrupción es el gobierno de la Revolución Ciudadana. A esos periodistas agentes como Fernando Villavicencio, Emilio Palacio, que son financiados por la Central de Inteligencia Americana, no les creemos. Son unos delincuentes de la comunicación, unos francotiradores que no tienen límites, mentirosos compulsivos, que lo que buscan es desestabilizar al Ecuador. Llegó el momento que la ciudadanía abra los ojos y entienda qué es lo que está sucediendo realmente. Podría haber un cambio del eje político en el Ecuador a través de la presión de Odebrecht. Odebrecht es una banda criminal, es el cartel de la corrupción que estuvo en todos los países de Latinoamérica. La mejor fórmula para destruir a Latinoamérica, teniéndolo atosigados, porque tenían falta de dinero para hacer grandes obras de infraestructura, ir coimeando a ciertos personajes, y esto es un cartel de la corrupción. Esto no tiene que ver con el vicepresidente Jorge Glass, no tiene que ver con Rafael Correa. Ellos no trajeron a Odebrecht a Ecuador, es más, los expulsaron de Ecuador. Hoy día la asambleísta María José Carrión está pidiendo que salga Odebrecht del Ecuador. Los que dicen que están en contra de la corrupción, que firmen esa solicitud y expulsen a Odebrecht de Ecuador. El presidente Rafael Correa tuvo el valor de expulsar a los Marines de la base aérea de Manta. Ustedes nuevamente como ecuatorianos
pueden volver a hacer historia al expulsar a Odebrecht, ser el primer país de Latinoamérica en expulsar a Odebrecht de su país, de Ecuador. Sería muy interesante que la asamblea, algunos asambleístas de oposición están pidiendo que Carlos Vaca vaya al plenario, el fiscal nacional. ¿Para qué? Para hacer un show, pan y circo. Que las instituciones funcionen, la fiscalía está investigando, hay gente detenida, hay gente que tiene que dar la cara, pero esto es un ataque directo al presidente Rafael Correa. Fíjense lo que está diciendo Tania Tinoco, Yaneni Nostroza, Fernando Villavicencio, el señor Palacio, algunos prófugos de la justicia, no por hacer investigaciones de lesa humanidad, no por investigar a criminales de los derechos humanos, no por investigar a generales corruptos de Carabineros como lo hicimos nosotros en Chile, por lo cual hemos sido perseguidos. No, señores. Ellos por difamar, por tergiversar y por pertenecer a ciertas organizaciones criminales como la CIA, que lo que buscan es desestabilizar el Ecuador y terminar con el eje político de izquierda de la revolución. La elección la ganó Lenín Moreno, el correísmo y Jorge Glass. Y todo el pueblo ecuatoriano que defendió a Rafael Correa y al correísmo. No se equivoquen, sin Rafael Correa no hay revolución ciudadana.